Buenas tardes a todos nuestros suscriptores acá en nuestro canal Más Transformación. Esta tarde tengo el gusto y el placer de traerles al maestro Mahadek, así se pronuncian. Mahadev. Mahadek. Ajá. Profesor en yoga y profesor también en misticismo y espiritualidad. Ya van a conocer de él. Muchas gracias, profesor, maestro Mahadek. Y bueno, para empezar, te vamos a hacer la pregunta de acá de la casa, acá del canal Más Transformación, que es la que viene. Imagínate, maestro, que estás en un anfiteatro donde hay 100, 200 personas o más, y vas a hablarnos sobre esta tarde de yoga, qué es el yoga, la historia del yoga y muchas más cosas. ¿Cómo el maestro Mahadek presentaría en esta charla a Mahadek? Pues bueno, Mahadev es una semilla cósmica, es un viajero en el tiempo-espacio, es un ciudadano universal, con un transitar momentáneo en esta aula de clases llamada Tierra, cuya misión es venir a compartir un poco de la sabiduría ancestral, no nada más del yoga, sino de diversas filosofías, con una misión también de compartir, de servir, de aportar a la humanidad un poco, en agradecimiento a tantas bendiciones recibidas desde su existencia, desde su creación. Y pues siempre con un afán de tocar almas, de sensibilizar corazones, de generar una apertura que les permita ver más allá de lo que su simple vista les permite ver, que entiendan que hay una realidad más allá e incluso más trascendental que la que se pueden imaginar, y donde cada uno fungimos un papel único, irrepetible y sumamente valioso e importante en esta continuidad de la creación, donde nadie puede tomar ni nuestro papel, ni nuestra responsabilidad, ni nuestras actividades. Por lo tanto, cada quien debemos precisamente de generar esta conciencia, esta autoobservación, y de lograr descifrar ese enigma de toda la vida de quién soy, ¿no? ¿De dónde vengo? ¿A qué he venido? ¿Y cuál es mi misión en esta vida en particular de todas las que he tenido antes, ¿no? Teniendo claridad en esto, entonces tenemos rumbo. Y entonces sabemos hacia dónde dirigirnos y qué hacer. Entonces, esto es algo de lo que intento aportar, y pues siempre de la mano, ¿no? Con las personas que me confían, pues su tiempo sobre todo, y que me dan la oportunidad para acompañarles mano a mano, hombro con hombro, durante todo su proceso, ¿no? Entonces, pues esa es parte de mi misión aquí. Esto es parte de lo que
pues yo con mucho amor, con mucho cariño vengo a compartir. Bueno, maestro Mahadek, hoy día íbamos a hablar de yoga, aunque podríamos hablar de muchos temas, ¿no? Misticismo, espiritualidad, ¿no? Pero, ¿cómo llega el yoga usted me contó que tenía muchas filosofías, muchas corrientes, acaba también de decirlo. ¿Cómo llega el yoga a su vida? Bueno, el yoga en mi caso no es un tema de ahorita o de esta vida. El yoga ya es un tema que, una actividad, una forma de vida que no es de ahorita, ya pues traigo yo en mis registros, pues digamos que una experiencia atrás, y por decir atrás me refiero concretamente a vidas anteriores. Vidas pasadas. Vidas pasadas, sí. En esta vida concretamente, pues me llegó como creo que le llega a muchas personas, donde el estrés, el exceso de trabajo, el cansancio, por un lado, por el otro, el estar en la búsqueda de nuevas cosas, pues me hace estar tocando puertas. Yo 20 años antes de conocer el yoga, yo ya había pasado por diversas filosofías, diversas prácticas, diversos ashrams, diversas logias, diversas actividades y personas. Hasta que, bueno, hace 21 años llegó el yoga a mi vida, pues por un cúmulo de todas estas situaciones, en realidad, ¿no? Entonces fue un camino más que donde sentí el llamado a la búsqueda, ¿no? Y entonces, pues, tuve la fortuna de empezar a practicar, por un lado, Kundalini Yoga, y por el otro lado, con otro maestro israelí, pues, lo que fue el Iyengar Yoga. Dos corrientes diversas, ¿no? Muy diferentes en su aplicación y en su filosofía, pero siempre con un común denominador, ¿no? Donde está presente siempre la conciencia, el autoconocimiento, ¿no? La conexión con una energía superior. Y evidentemente ya a un nivel o a un plano más físico, pues es buscando un bienestar, una calidad de vida, una mejoría en mi desempeño, ¿no? Una mayor salud, en fin, con todos los beneficios que esto trae, una paz mental, una quietud, un silencio interno, una claridad, una integración, una estabilidad, en fin, con todos los beneficios que esto conlleva. Y entonces, pues, me convenció y pues hasta la fecha, pues aquí estamos. Comparto desde entonces, al año, desde que estaba yo de estudiante, empecé a dar prácticas. El universo me llevó a compartir la práctica. Y pues ya de ahí empecé a tener una mayor formación, a meterme más en forma, a leer más, a practicar más, a certificarme en diversas técnicas, ¿no? Y bueno, pues hasta la fecha, pues tengo la oportunidad que me da el universo de seguir, pues en este camino también, y pues compartiendo y certificando, entiéndase certificando, preparando personas, maestros, maestras en este camino, básicamente en dos técnicas, que es Hatha Yoga, Vinyasa Yoga y misticismo. Eso es lo que abarcan mis certificaciones, que las abro anualmente, en este caso cada febrero, aquí en Ciudad de México, aunque también hago formaciones virtuales. Y pues bueno, esto lo vengo haciendo ya hace más de 10 años también, ¿no? Tengo mi escuela, que se llama Dharma Yoga MX. Antes tuve otra escuela
con un socio, cerramos ese ciclo en pandemia e inmediatamente abrí mi propia escuela. Y pues afortunadamente ahora el 8 de agosto, el 8 del 8, pues cumplimos 5 años, ¿no? Como esta nueva escuela, pero pues bueno, el background viene ya desde atrás y la experiencia y el compartir también, ¿no? Entonces, pues así es como inicié este proceso que nunca termina, esta filosofía, esta forma de vida que nunca termina. Ahora que estás contando que, o sea, en la espiritualidad, en el misticismo tienes 40 años, pero 20 años en el yoga, ¿no? Sí. ¿Qué encontraste en el yoga, sea así de diferente que estabas buscando en esos primeros 20 años? No sé si... No encontré algo que sustituyera, encontré situaciones, cosas, prácticas, conocimientos complementarios a lo que tuve oportunidad de conocer, estudiar y practicar los primeros 20 años, pero no paré ahí, o sea, en lo que mi camino del yoga fue haciendo un camino. Por el otro lado, yo seguí con formaciones místicas de otras filosofías, otro tipo de prácticas, hasta la fecha, ¿no? Claro. O sea, cada camino me ofrece cosas diferentes y creo que siempre son complementarias, no sustitutas una de otra. Ambas igual de ricas, ambas o enriquecedoras, y ambas también con mucha aportación práctica, ¿no? Eso es lo más importante, la práctica. Claro, el conocimiento que no se pone en práctica es estéril, ¿no? Así es correcto. Antes de esta charla que estamos teniendo, nos reunimos antes y ahí me contaste un poquito de la historia del yoga. Yo quisiera que todos los suscriptores o personas que van a ver esta charla también la conocieran. No sé si la podrías contar. Claro, mira, Miguel, en el mundo del yoga hay muchos malos entendidos, muchos tabúes, muchas malas prácticas, como en todo. Siempre llegan personas con buenas intenciones a compartir cosas, pero hay otras que se quieren aprovechar, hay otras que lo malutilizan, hay otras que viven de ello en vez de vivir para ello, en fin. Entonces, eso hace que se vayan desvirtualizando muchas cosas que de origen no eran así. Acá en Occidente, lamentablemente, pues nos ha llegado la información de tal manera y, bueno, pues en su momento estuvieron personas que ahora hicieron un círculo muy cerrado a nivel de élite en Occidente y manejan círculos y todo y no permiten accesar. Sus motivos tendrán y muy respetables, pero que no, creo que no es congruente con la filosofía yógica. Y bueno, y lamentablemente también hay mucha mala información a raíz de eso. Ahora ya a todo se le llama yoga, ¿no? Y pues eso es un tema más comercial que otra cosa, ¿no? Dentro de todo esto, pues bueno, inclusive hay muchos términos que acá en Occidente ocupamos, como el namaste, como, no sé, la propia definición de yoga, ¿no? El origen del yoga, que están muy lejos de ser lo que nos comparten y lo que nos dicen, ¿no? Una de ellas es, y este es un paradigma aceptado, por eso es paradigma, pero es un paradigma mundial, donde nos dicen que el yoga, por ejemplo, es proveniente de la India.
lo cual no es así. Lo cual no es así. Dista mucho de ser así, de hecho, ¿no? El yoga se practicaba desde hace miles de años, miles. Los libros sagrados de la India, que son los Vedas, los datan los que saben en promedio, ¿no? En promedio los datan de hace 3,000 años. Esto es una cantidad ínfima en el tiempo comparado con todo lo que en realidad tiene de antecedentes esta práctica. Esta práctica no nació ahí. Ajá. Esta práctica lo que nos relata es de un pasado remoto con los arios allá por el lejano oriente, ¿no? De por allá por donde estaban Mesopotamia, esos países de ahora donde está Irak y toda esa zona, donde estaba antes el Tigris y el Éufrates y demás. Hay algunos autores, ¿no? Nos hablan de un origen ahí, con una raza que le hacían llamar Aria, ¿no? Que significa nobleza, ¿no? Y originalmente el yoga era para hombres y no tiene nada que ver con un tema sexista o racista o machista, nada que ver. Uh-huh. El tema es que en la antigüedad, y te estoy hablando pues de esas épocas, ¿no? Mesopotamia y todo eso, o antes incluso, el hombre era era nómada, no estaba asentado. Uh-huh. Era nómada, vivían en clanes, vivían en hordas, vivían en grupos que se iban moviendo conforme las estaciones del año, buscando mejores oportunidades en los terrenos, en los espacios, pues para buscar principalmente saciar, asegurar sus tres, digamos que necesidades básicas, que es comer, un techo, establecerse, y cómo arroparse, cómo protegerse, cómo estar a salvo de el tiempo, de las inclemencias, de otros clanes, de la misma fauna, flora del lugar. Entonces, en estas épocas no había como esa cultura, la forma de vida no les permitía pensar en un tema de espiritualidad como tal, aunque sí lo había, ¿no? Había conexión con los seres de la naturaleza y fuerzas desconocidas que pues de alguna manera le llamarían, pero no en una forma metódica, no en una forma para cultivar el espíritu, sino era más bien de una forma de reconocimiento de cosas externas que no tienen explicación y que intentan llamarles, nombrarles o reconocerles de alguna manera. Más como así. Y desde ese sentido, pues entonces se preocupaban más por la comida del día al día que por cultivar el espíritu. Lo más importante pues era lo físico, ¿no? Entonces las mujeres estaban dedicadas a la recolección, estaban a la recolección de frutos, de semillas, de cosas que no fueran tan complejas y de darle sostén a la familia. Mientras que el hombre pues estaba enfocado en la caza, ¿no? En ir a buscar al mamut, qué sé yo, a la presa que le permitiera comer. Pero al mismo tiempo estar preparado por si otros grupos venían a querer apoderarse del espacio donde estaban. Y al mismo tiempo algunos otros, al contrario, buscaban ir a dominar un lugar, un espacio, a las tribus, etcétera, con el fin de quedarse con sus cosas, con el fin de quedarse con el mejor lugar para asegurar esa casa, vestido y sustento.
Entonces, ¿quiénes eran los encargados de esa labor? Los hombres, no las mujeres. ¿Por qué? Pues porque el hombre, por cuestión natural, tiene más fuerza en general. Entonces, esa práctica se dice que en un principio era para mantener a los hombres, y no a todos los hombres, a los que estaban en una edad, pues en su mejor momento, ¿no? Fuertes y sanos, que servían precisamente o para la defensa o para el ataque, para la caza. Ajá. Entonces, esto comenzó con una forma de este estilo, no porque el yoga no tuviera otras cosas, que en ese momento no se llamaba yoga, no sabemos cómo se le llamará o si le ponían inclusive un nombre. Simple y sencillamente, pues era una preparación que tenían para estar más fuertes, para estar alertas, para desarrollar sus facultades de caza y de guerra, ¿no? Entonces ese es el origen. Pero eso fue atrás, en otros lugares y en otros espacios. Pero a ver, aquí viene después, conforme esto va evolucionando, ¿no? Y se van creando otros contextos de vida para el ser humano, pues van migrando hacia otros espacios hasta llegar a la parte septentrional de la India, donde ahora encontramos, pues no sé, el Tíbet, Nepal, esos tipos de lugares. Y es ahí donde ya se asientan, donde el ser humano pasa de ser un nómada a sedentario. Cuando el ser humano se da la oportunidad de ser sedentario, entonces, ahora sí ya puede dedicarse a otras cosas que no sea estar buscando todo el tiempo la forma de supervivencia. Cuando uno ya se da más tiempo y cubre sus necesidades básicas de la pirámide que nos decía Abraham Maslow, entonces puede pasar a los siguientes niveles, poco a poco. Y efectivamente, así es como se empiezan a desarrollar, ¿no? Nuevas situaciones, ¿no? Nuevos valores y nuevas prácticas que van haciendo al hombre más evolucionado, ya no nada más en su aspecto físico, su aspecto mental, en su aspecto emocional, en su conducta social, en la manera en cómo se interrelacionan como una sociedad ya más consciente, estructurada, con niveles sociales, con actividades muy específicas. Y entonces dan cabida a ese misticismo o espiritualidad. Y entonces se empieza a adoptar la otra parte, ¿no? Ahora sí, la parte ya no material, sino la parte espiritual y energética del yoga. Hasta que de ahí se empiezan a mover los grupos, unos se siguen por toda Europa, otros se, ¿no? Con los celtas y todo esto, otros se van hacia el norte con la gente nórdica, otros se bajan y se establecen en la India, como hoy la conocemos. Establecidos en India, pues ahí, para entonces el ser humano ya evolucionó de tal manera que ya las ideas ya no nada más eran escritas, ya empezaban en ese momento a tener una escritura, ¿no? Con una forma de lenguaje cada vez más estructurada y compleja, donde entonces en algún momento les da para escribir unas ideas que seguramente con pictogramas, con ideogramas, ¿no? Como actualmente lo siguen haciendo los chinos, por ejemplo, ¿no? Con los kanjis japoneses, qué sé yo. Y entonces empieza a evolucionar la escritura, empiezan a plasmarse ideas con un lenguaje más rico, más variado, más estructurado, y sigue evolucionando, y entonces ahora esos escritos ahora ya son ideas ya más corridas, más, digamos, con un mayor detalle, con un mayor contexto, abarcando más que ideas sueltas, ¿no? Ideas corridas, con mayor explicación, con mayor contexto. Y sigue evolucionando esto hasta que se llega a una parte ya mucho más evolucionada, donde ahora ya pasamos de la prosa al verso. Y entonces empezamos a adoptar la parte artística, ¿no? La parte artística.
la mayoría o muchos de los Vedas, que son insisto, los libros sagrados de la India, pues muchos escritos ya vienen en versos. ¿Qué te quiere decir? O sea, y los datan, te digo, de la mayoría o muchos de los historiadores, arqueólogos y demás que hayan intervenido en todo esto, pues más o menos coinciden que alrededor de unos 3000, tú sabes, todo lo que tuvo que haber evolucionado el hombre, nada más en la escritura, para llegar a escribir versos, tuvieron que haber pasado miles de años, evolutivamente hablando, para que nuestro lenguaje de simples gruñidos, de gestos y demás, pasaran a sonidos más reconocibles, estructurados, a plasmar eso en palabras, en ideas, ¿no? En frases, en líneas, en textos, en prosa, y luego a un verso. O sea, eso no se da de un mes para acá, eso se da a través de miles de años de evolución. Uh-huh. Entonces, por mucho que te diga, no, pues 3000 años para acá, no, estamos muy lejos de entender realmente todo lo que implica. Eso viene desde mucho más atrás. Y ahora viene una parte bien importante. Al mismo tiempo que en la India ya se practicaba un yoga, los primeros términos de yoga se encuentran en esos escritos sagrados, ¿no? Ya como término de yoga, ya con un nombre que reconoce estas prácticas. Pero al mismo tiempo, acá en el continente americano, por ejemplo, se practicaba exactamente lo mismo, ¿no? Si nos vamos nosotros a las culturas prehispánicas, nos vamos a dar cuenta que tienen posiciones de cuerpo, posiciones de manos, que les llamamos, las posiciones del cuerpo en el yoga que conocemos se llama asanas, que es un término sánscrito que significa posturas. Tenían posturas de manos, hay ahí glifos, hay pinturas rupestres, hay pinturas pues en piedras, en cuevas, talladas en roca, en distintas manifestaciones, donde está la gente haciendo posturas de manos que les llamamos mudras. Mudra significa sello. Están meditando, están cantando, están haciendo sonidos, pues seguramente como en el yoga que se le llaman mantras, sonidos sagrados, ¿no? Se están conectando, en fin. Hay vestigios de eso en el mundo prehispánico, no nada más pintado, no nada más plasmado en roca. También posteriormente hubo manuscritos, ¿no? Entonces hay diversas manifestaciones, ¿no? De todas estas prácticas. Obviamente no le llamaban yoga porque aquí no se hablaba el idioma de allá, de la India. En la India ese lenguaje muerto, esa lengua muerta, se llamaba sánscrito. Acá no hablábamos sánscrito. Acá en el centro de nuestro país, en México, hablábamos náhuatl. Y en el sureste de México se hablaba maya, con un montón de variantes del mismo idioma. No es un solo maya y no es un solo náhuatl. Hay más de 400 lenguas aquí en México de la manera en que aquí se expresaban. Entonces, pues no podemos esperar que aquí se encuentre un término que diga yoga porque no es ni siquiera un idioma que se hablara aquí. Pero sí tenemos vestigios escritos, ¿no?, de cuando hubo la invasión española y que a las personas que todavía intentaban como conservar algo de lo tradicional, de lo ancestral, de esos conocimientos antiquísimos, ahí hablan
de lo que en yoga, por ejemplo, llamaban y se siguen llamando chakras, ¿no? Que significan ruedas o vórtices de energía, eso es lo que significa chakra en sánscrito. Aquí, por ejemplo, en México, se ocupaba un término en náhuatl equivalente y también incluso hasta dibujado en los códices de aquí de México, donde les llamábamos cuecuellos. ¿Qué significa cuecuello en náhuatl? Lo mismo exactamente, rueda o vórtice de energía. Y entonces tenemos, igual que allá, posturas y figuritas de barro, donde muestran a las personas haciendo sus prácticas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, aquí que allá, incluso en Perú, hermano, tú que eres de allá, pues tienen sus posturas también, de conexión energética. Hay posturas, yo las he visto, yo las he practicado, ¿no? De todo este conocimiento andino. Entonces, que viene desde los quechuas, los aymaras. Entonces, todo esto se practicaba de una manera similar, ¿no? Con meditación, con sonidos sagrados, con posturas de manos, con posturas de cuerpo, al mismo tiempo que en la India. Entonces no es cierto que el origen sea la India. Más bien lo que no se han puesto a ver es que si en diversas partes del mundo se practica lo mismo, ¿qué quiere decir? Que tiene un origen común más atrás. Para que sea origen quiere decir que estuvo pasos atrás, tiempo atrás. ¿Cuál es ese origen? Ahí está la pregunta. Pues de dónde provenimos tanto las culturas prehispánicas que se fueron asentando aquí, ¿no? Desde los incas, mexicas, mayas, ¿no? En América, como los hindús, por ejemplo, ¿no? Tenemos un origen común, que es la Atlántida. Atlántida. El origen no es ni de México, ni de Perú, ni de Chile en la isla de Pascua, ni tampoco en la India. Pero entonces, ¿por qué dicen la India? Muy sencillo. Estamos remontándonos a los años 1500 algo, donde fue un periodo de invasiones por parte de los europeos en el afán de ir a conquistar nuevos mundos, nuevos recursos, etcétera. Nada más que no a todos nos invadieron los mismos. A unos los invadieron los ingleses, como en la India. A otros nos invadieron los españoles. A otros los invadieron los franceses. A otros los invadieron los holandeses. No sé, ¿no? ¿Qué tantos más? Y nos fue diferente a cada quien. Mientras que a la India la respetaron los ingleses porque era gente más, digamos, más comparada con los españoles, ¿no? Con perdón de los hermanos españoles, pero era gente más preparada. ¿A quienes mandaron a México por parte de los españoles? A la gente que estaba recluida en las cárceles, donde era escoria social, donde a la corona le convenía, porque en esas épocas se creía que la Tierra era cuadrada y que una vez llegando al filo te ibas a ir hacia abajo, quién sabe hacia dónde en el universo, ¿no? Entonces, no, pues órale, pues, que se vayan todos estos y total, si no llegan, qué bueno, mejor. Menos gente que darle de comer, menos escoria en la sociedad, ¿no? Menos delincuentes. Y si logran realmente encontrar algo diferente y traernos tesoros, pues ya ganamos. Por cualquiera de los dos lados ganaban. Esas personas fueron las que llegaron a México, por ejemplo. Pero los ingleses no. En los ingleses estaban más preparados. Entonces, más estudios, no sé, más lo que quieras, más cultura, más lo que sea. De tal manera que cuando ellos llegan, claro, ninguna guerra, ninguna invasión, ningún sometimiento va a ser
por favor o por las buenas. Ujú. Claro que va a haber violencia al principio, pues claro, pero la India era un país pues que no presentaba gran resistencia. Ujú. Entonces más bien ahí hubo un acuerdo, y el acuerdo en la India fue: mientras tú me pagues, me rindas tributo constante para la corona inglesa, yo te respeto tus templos, te respeto tu cultura, te respeto tu religión, tus prácticas, tu estructura social. Sí tuvieron que hacer ahí unos ajustes con los rishis, con los yogis que estaban ahí porque influenciaban mucho a la sociedad y podrían causarles ruido, pero los supieron ahí como que manejar la situación de tal manera que les permitieron seguir con todas sus prácticas, que era lo que a ellos les importaba, y entonces no les destruyeron nada, fue mínimo. Por eso en la India se conservan todos los templos, se conserva la cultura ancestral, se conservan las prácticas, y entonces uno dice, pues sí, pues es que aquí se ve que estuvo todo, y desde entonces y siguen actualmente. Por eso creen erróneamente las personas, pues porque ven físicamente que pues ahí están los templos antiquísimos y que han conservado las prácticas. Claro, porque a ellos no les quemaron y no les destruyeron sus cosas. ¿Qué ocurre con todos los países de América donde el saqueo, la invasión fue por parte española? Aquí llegaron a destruir, a quemar, a robar, a imponer una religión, a destruir los templos para construir templos de su cultura y de su religión y sus creencias encima de los templos, al menos mexicanos. Encima de nuestros templos están los templos católicos, ¿no? Entonces, con las mismas piedras de las pirámides y de las construcciones hicieron sus propios templos. Entonces, pues obviamente que al destruir, quemar, romper, robar y saquear y demás, como le quieras llamar, es más, se impusieron leyes donde los que siguieran generando este tipo de prácticas los mataban, ¿no? Entonces, pues hubo mucha represión al respecto. Borraron casi en su totalidad, pues gran parte de lo que era la cultura y las prácticas. Entonces no vas a encontrar gran cantidad de esto aquí, al menos en México. Entonces, pues México ni por aquí se les pasa, ¿no? Pero yo te puedo decir, por ejemplo, en Teotihuacán, si tú vas al templo, no sé si es Atetelco o uno que se llama Tetitla, cualquiera de los dos. Me parece más que es en Tetitla, así se llama ese templo, que está muy cercano, a unos 500 metros, yo creo, máximo, de las pirámides donde todo mundo va cuando viene a México. No, yo te estoy hablando de templos que están a los alrededores, por fuera de la zona que está cercada y que a todo mundo llevan ahí. A casi nadie llevan a la parte de afuera donde hay templos con pinturas originales. Dentro de esas pinturas originales, en uno de estos templos, ya casi hasta la salida, vamos a ver 3 ancianos en postura de flor de loto, con las manos en mudra, lo que en el yoga se llama el mudra gyan o el mudra de conocimiento, meditando. A ver, ¿cómo pudieron estar esas posturas de ancianos meditando en flor de loto si se supone que eso es de la India? Ya no hay congruencia, ya no cuadró lo que nos dice la historia. Pero esto no lo conoce el 99.9% de la gente. Entonces, bueno, pues son parte de los vestigios, ¿no? Que hay, que están ahí, que los puedes ir a verificar, ¿no? Su autenticidad, y vas a ver cómo eso mismo se practicaba aquí. En una ocasión le hicieron una entrevista
a uno de los grandes gurús, una de las vacas sagradas, como les decimos aquí en este medio, con todo respeto, de uno de los grandes maestros que trajo el yoga de Oriente a Occidente, que se llama, por sus siglas, bgrande.k.s.iyengar. El maestro Iyengar, del cual hay un método patentado, que yo estudié, que fueron mis orígenes también, en una ocasión en una entrevista, y me parece que esto se plasmó en una revista, nos los decía, me pasaron ese dato, pero te estoy hablando de hace como 15 años y la verdad es que no me acuerdo ahorita en qué revista. Aparece una entrevista que le hacen a este señor y que le preguntan acerca del origen del yoga, precisamente, ¿no? Y él se atreve a decir, y está ahí por escrito, y él es hindú, y dice, probablemente el origen pudo haber estado en México, ¿no? Yo no estoy ni a favor de uno ni a favor de otro, yo insisto, es como ahorita. Si yo ahorita les estuviera dando una certificación de yoga y tú jamás has escuchado del yoga y es la primera vez que tienes contacto con este asunto del yoga y yo te empiezo a platicar las cosas, ¿no? Y de todas las personas que están aquí, cada quien se va a sus países de origen y demás, pues, ¿quién le van a decir que es el origen? ¿De dónde obtuvieron su conocimiento? Pues van a decir, pues del maestro Mahadev de México. Y así se va cientos y luego miles de años, y entonces a las generaciones de cientos de años después, o miles, pues la única referencia de la persona que llegó a su país va a ser que lo aprendió de un mexicano que se llamaba de tal manera y que fue quien les enseñó. Eso no quiere decir que yo sea ni el portador del conocimiento, ni el creador de la técnica o de la filosofía, ni mucho menos. Pero como no tienen otra referencia, pues solo se pueden remontar hasta mí, no más. No van a saber de quiénes he aprendido y de dónde eran esas personas de las que he aprendido, ¿no? Entonces se pierde en el tiempo, se hace como teléfono descompuesto, decimos aquí en México. O sea que conforme va avanzando la información a través del tiempo, se va deteriorando la forma original de cómo fue expuesta o cómo fue compartida. En este sentido, es lo mismo que pasó. Entonces, pero, pues, cada persona a la que yo le digo y que se va a su lugar de origen, pues para muchas personas el origen va a ser en su país, pero no va a ser el origen mi fuente. Entonces aquí es lo mismo. Si al mismo tiempo en varios lugares se practicaba esto, entonces nos remontamos atrás. El origen de atrás, de donde provienen los arios, incluso, es de la Atlántida. El origen está en la Atlántida, no está en ningún otro lado. El origen, ¿no? Viene de ahí. Incluso si somos un poquito todavía más estudiosos de todo lo que traía que aportar la cultura atlante, podríamos incluso remontarnos a que lo más probable es que ni siquiera sean los propios atlantes los que traían los que crearon este conocimiento. Existe una cultura madre que se le llama la Tierra Madre, antes que los atlantes, varios miles de años antes que los atlantes. Te podría estar hablando de hace unos 25,000. Los atlantes han de tener entre 10 y 15,000, que se llamaban los lemurianos en el continente de Mu, que fue hundido, luego vino la Atlántida, que fue hundido, y ahora estamos nosotros, que nos estamos hundiendo, por cierto, ¿no? Porque los ciclos kármicos se repiten, además. Sí. ¿No? Entonces, bueno, podemos tener esa teoría también de que inclusive ni siquiera provenga, porque recordemos que antes de hundirse Lemuria, pues hubo un contingente que emigró a Atlantis precisamente con el conocimiento para que no se perdiera.
Y en Atlantis, cuando sabían, los espirituales, los conocedores, los portadores o poseedores del conocimiento, y aquí, a diferencia de lo que hicieron los lemurianos de a un solo lado emigrar, no, aquí hubo dos contingentes, de Atlántida hacia los nuevos continentes que eran menos evolucionados que los atlantes en su momento, se dividen y uno precisamente llega al sur de América y de ahí van subiendo. Y otros llegan al oriente lejano, ¿no? Entonces, pues eso es así como a grandes rasgos, hermano, pues uno de los tabúes más importantes, ¿no? De este tema. Ya te hablé, uno de los tabúes es, o de los temas importantes que casi no se sabe acá, es que el yoga fue originalmente para hombres. Ahora, llegando acá al continente occidental, aquí ya se voltearon las cosas, ¿no? Y pues ahora, pues es al revés. Ahora ya son más las mujeres que lo practican que los hombres, ¿no? Porque alrededor de esto hay mucho tabú, ¿no? Que el yoga es para viejitos, que solo es para mujeres, que solo es para gente débil, que los hombres que lo practicamos pues somos gays. Pues nada que ver. Digo, yo no soy gay, ni tengo nada contra los gays. Respeto sus formas y gustos y lo que quieran, pero no tiene nada que ver con eso. Aquí en esta práctica vemos de todo y pues bienvenido sea, ¿no? El yoga es para todos en realidad. Ya en la época actual el yoga se adapta a las necesidades y posibilidades, ¿no? Estructuras y creencias de la gente. Antes era al revés. Incluso todavía a mí me tocó en mi formación, en mi certificación de Kundalini hace muchos años, con mi maestro de la India, donde pues traen todavía esas formas tradicionales de que no el yoga es para todos. El yoga solo es para los que pueden y tienen ciertas características. Para los demás no es accesible. No deberían practicar yoga los que no pueden, los que no tienen las facultades, los que no tienen la edad, los que no tienen la salud, ¿no? Para practicarlo. Esta es una forma de la vieja escuela donde pues más bien la gente se tenía que adaptar al yoga, pues porque ellos cuando vienen de Oriente pues tratan de preservar pues su esencia, para no modificarle nada aunque estén en Occidente. Y pues parte de la esencia pues era justo lo que te digo, pues ya eran formas muy estructuradas, muy lineales, poco flexibles, ¿no? Donde pues si tú no dabas el ancho para ciertas cosas pues no lo podías practicar. Y ahora ya no, ahora ya los maestros de esta nueva era, muchos de nosotros, pues más bien ya somos de otra línea. Ya nosotros lo vemos diferente y nosotros queremos poner al alcance a todo tipo de personas, ¿no? Y entonces ya en un yoga que practicamos nosotros, en esta historia del yoga le llamamos el yoga postmoderno, no el yoga moderno, el postmoderno, del cual me considero corriente, ¿no? De esta corriente. No, ahora buscamos poner al alcance y a la disposición de todo mundo, seas de la tercera edad, seas embarazada, seas joven, seas niño, seas mujer, seas hombre, seas lo que quieras, tienes alcance y acceso a estas prácticas, a esta filosofía, y tú la adaptas a tus necesidades y creencias y gustos, ¿no? Pero sí también de ahí ha partido también mucho mal uso del yoga. Y ahora todo mundo le quiere llamar yoga a todo, ¿no? Como el yoga desnudo, yoga con marihuana, yoga con sustancias que no ni al caso, yoga con animales, yoga para los perros, yoga para los bebés. O sea, de verdad, es una forma, digo, y con todo respeto para quien cree en esto y lo practica, pero nada que ver. O sea, si tú realmente te vas al estudio profundo y original del yoga, o sea, eso nada que ver. O sea, para empezar una práctica del yoga tiene que ver con la autoconciencia y estar en ti y estar en tu mundo interno, ¿no? Si te pones unas cabras encima de ti para que
se pongan ahí a medio darte masaje en algunas posturas de yoga y hasta se te hagan del baño encima los animalitos porque no te van a estar pidiendo permiso. O sea, ¿qué concentración vas a tener de tu ser, de tu templo, de tu respiración, del enfoque en el que tienes que estar en tu práctica y moviéndote constantemente, pues para realmente activar los puntos energéticos, no nada más físicos de tu cuerpo? Pues nada que ver, ¿no? Si estás practicando con el bebito, ¿qué conciencia va a tener de eso? No estoy diciendo que esté mal que le hagas movimientos al bebé, qué bueno que le hagas movimientos al bebé y que lo fortalezcas, pero no vengas a inventar cosas que ni existen. Esos movimientos antes le llamaban estimulación temprana. Ajá. Y existieron un montón por ahí de corrientes, una de ellas se llamaba Jimbori, ¿no? Que era precisamente pues para activar al bebé y todo esto, y qué bueno, pero ahora la gente va buscando como los términos de moda para hacerlo comercial y atraer más gente, y entonces en vez de llamarle la estimulación temprana, ahora le llaman yoga para bebés, ¿no? En alguna ocasión vino aquí un monje muy famoso y que ha vendido muchísimos libros a nivel del mundo. Me tocó hacerle una entrevista aquí en México y esto fue el año pasado. Tiene un gran libro, ¿no? Buenísimo, quizás para muchas personas. El tema es que le llama yoga de los sueños. Yoga de los sueños. Entonces dije, yoga de los sueños, ok. Y en la entrevista, pues yo sí no me pude aguantar las ganas. Y con todo respeto, le dije, bueno, a mí me gustaría saber, ¿usted por qué le llama yoga de los sueños? ¿Dónde está el yoga inmerso en los sueños? O sea, ¿cómo es eso? A ver, explíqueme, porque mi mente de verdad no alcanza a entender. Perdón mi ignorancia, ¿no? Dice, bueno, es que con yoga tiene muchos significados, y con yoga a lo que me refiero es a la conciencia. Que tú desarrolles un método para generar conciencia dentro de tus sueños y que sepas que estás soñando y desde ahí manipules los sueños. Le digo, ok, esa parte me queda clarísima, conciencia. ¿Y por qué no le llamo conciencia de los sueños en vez de yoga? Esa es mi pregunta, ¿no? Obviamente, pues, bueno, no entremos en más detalles, pero, o sea, eso es a lo que voy. Ahora, yo te digo, ¿no? Un tema también por ahí muy polémico. Yoga desnudos. O sea, imaginemos, hermano, se para una maestra demasiado hermosa enfrente a ti, desnuda, para darte una clase de yoga. ¿Tú crees, de verdad, o sea, tú crees que te vas a poder concentrar y que todos los hombres que estén ahí o a todos los que les agrade esa persona van a estar poniendo el 100% de su atención sin distraerse? O sea, son distractores innecesarios, de verdad. O sea, otras personas que utilizan algo que le llaman el weed yoga, ¿no? El yoga con tu hierba, con tu toque de marihuana, y es que para que profundices en la práctica. El yoga por sí mismo te lleva a estados bien practicados, a estados diferentes de conciencia, dependiendo la profundidad con la que tú la practiques. No necesitas de ningún elemento externo para poder hacer conexiones internas y externas a lo largo de tu práctica. Yo no digo que ocurra siempre, pero sí hay formas. No necesitas nada de eso, ¿no? Entonces son formas como, ¿cómo te digo? Como de pervertir, ¿no? La verdadera naturaleza de estas prácticas, ¿no? Entonces, algo que sí quisiera yo mandar como mensaje es que antes de ir con una persona a hacer una práctica X, si lo que realmente quieres es practicar yoga, o sea, primero fíjate con quién vas a practicarlo, ¿no? O sea, es muy fácil. Hay personas que como no tienen ni idea de esto y están en la búsqueda, pues son muy fácilmente engañadas, ¿no? Son muy fácilmente enganchadas, reclutadas, ¿no? Para hacer prácticas que luego ni al caso, la verdad, ni al caso, ¿no? Imagínate el beer yoga, ¿no? Y estás en tu postura acá con tu tarro de cerveza, que no se te vaya a caer, ¿no? No se le vaya a caer la espuma, y entonces le vas dando tus tragos de cerveza en lo que vas haciendo posturas.
muy respetable para quien practique eso, pero nos estamos autoengañando. Si lo que quieres es beber cerveza, pues pues a un buen bar o con una buena compañía, a tener una excelente charla, ¿no? Relájate y no andes haciendo cosas que ni al caso. O sea, dedícale el tiempo a la persona y a la charla y a tu persona de estar en el lugar de manera presente haciendo lo que es propio del lugar. Y si lo que quieres es practicar yoga, pues realmente ponte a practicar yoga y ponte a estudiar y ve cómo era la práctica y no permitas y no seas parte de toda esta falacia que se hace a nivel mundial con otras cosas que ni al caso, ¿no? O sea, insisto, muy respetable, pero eso no es lo que, al menos las personas que lo practicamos desde hace muchos años, vemos que esto aporte nada benéfico ni adicional a lo que la práctica original te da, ¿no? Entonces, pues, esas son de las cosas que también son tabúes, ¿no? El yoga es para todo mundo. Hay lugares que ni siquiera te explican qué es un namaste, para empezar. Y entonces el ser humano somos muy dados, por ejemplo, a repetir lo que vemos a los lugares que vamos, ¿no? Entonces, y aunque no tengamos como pues ni idea a veces de lo que está ocurriendo, pues tratamos como de, en un sentido de querernos adaptar, de tener un sentido de pertenencia al lugar para sentirnos integrados al grupo de personas, al lugar donde vamos, a las prácticas a las que asistimos, pues tratamos de copiar todo tal y como lo vemos. En el yoga es muy dado de que todo el mundo namaste y namaste y namaste y namaste y no sabemos ni siquiera qué significa namaste, ¿no? Entonces, el namaste en un sentido muy coloquial, pues es este asunto de saludar, de despedirse, ¿no? Pero ya en la práctica de yoga es una cosa mucho más profunda. El yoga por sí mismo es espiritual, aunque unas personas digan que no, ¿no? Es espiritual y eso viene en nuestro último de nuestros niyamas, que le llamamos yamas. Hay 5 yamas, 5 niyamas. Los yamas son preceptos que te invitan la filosofía del yoga a no hacer, a no tener esos comportamientos como la violencia. Y los niyamas es al revés, son preceptos que el yoga te invita a sí tener porque son sanos. Dentro de estos preceptos niyamas que sí te invita a hacer, está el hecho de reconocer que arriba de nosotros hay una energía superior, como le quieras llamar. Ellos en el hinduismo le llaman Brahma. Algunos consideran a Shiva, algunos consideran a Krishna como los creadores del universo. Cualquiera que sea su creencia dentro del hinduismo, cualquiera de las diferentes líneas o ramas, finalmente nos invitan a considerar que hay algo superior a nosotros, que es creador de todo lo que vemos y no vemos, de todo lo que imaginamos y lo que ni siquiera podemos imaginar. Entonces, está esa creencia de un ser superior, nos guste o no nos guste. A quien le entramos a esta filosofía, entonces, pues te tienes que entrar a adaptar a ella, porque nosotros no llegamos a imponer lo que es o lo que no es dentro de una filosofía. La filosofía ya está hecha, así está creada y así funciona y así se practica desde hace miles de años. Si tú quieres adaptarte a esta, pues, si para empezar tú eres ateo o no crees en la espiritualidad o en un ser superior a ti, pues ni siquiera te molestes en entrar a una práctica donde la base es esta, ¿no? Busca otra que se adapte a tus necesidades, gustos y creencias. Esa sería mi recomendación. Los que entramos aquí es porque sí estamos convencidos de lo que dice su filosofía, sus prácticas, ¿no? Y estos fundamentos, ¿no? De la filosofía. Y dentro de esta filosofía, pues sí, está un poder creador superior a nosotros. Entonces, pues bueno, desde ahí nosotros tenemos entonces como yogis nuestro decálogo, o sea, nuestros 10 mandamientos, por así decirlo, ¿no? Donde pues esta idea de la espiritualidad y de una energía o ser o existencia superior está presente en todo momento, ¿no? Pues desde este sentido,
estamos hablando de una práctica no física. Lo físico dentro del yoga no es ni siquiera ni por tantito lo más importante. Sin embargo, lastimosamente es lo que nos venden en Occidente. Uh-huh. Para el Occidente lo importante es hacer posturas, que tengas una complexión delgada, que seas flexible, que esto te va a poner un cuerpazo impresionante, ¿no? O sea, pura tontería. O sea, al yoga no le interesa eso. En el yoga lo más importante para empezar es la energía, la respiración y la filosofía. El yoga tiene 8, como lo practicamos en la actualidad, tiene 8 ramas. Las posturas físicas es una solamente de esas 8 ramas. ¿Dónde está la práctica de todo lo demás? Eso comercialmente no te lo van a vender. Cuando tú ves a un anuncio de práctica de yoga, te ponen a mucha gente que inclusive ni practica yoga, ¿sabes? Eso es un truco comercial y digo, yo lo sé porque, pues digo, no nací ayer y no tengo un año en esto, tengo 21 años en esto. Uh-huh. Y entonces, pues cuando ya sabes un poco de eso te das cuenta. Los comerciales, las fotos, los flyers, toda la propaganda que te ponen muchas veces y sí, te lo aseguro, muchas veces no es ni siquiera gente practicante de yoga. Uh-huh. Te ponen a gente de danza, que es muy flexible, que hace cosas increíbles con el cuerpo, etcétera, ¿no? Y entonces te hacen creer falsamente, es un truco, una ilusión, lo que te venden es paja, polvo, ¿no? Aire, de que tú si practicas yoga vas a tener ese cuerpo, esa complexión, esa flexibilidad, que vas a poder hacer esas posturas, digamos que tan impactantes, tan bonitas, ¿no? Tan complejas, y nada que ver, nada que ver. El yoga no es posturas, el yoga es toda una filosofía de vida, donde hay filosofía, ¿no? O sea, teoría, hay prácticas energéticas, hay prácticas físicas, hay prácticas para la mente, hay prácticas para las emociones, hay respiraciones, hay posturas de manos, hay posturas de cuerpos, hay cantos sagrados, hay prácticas de desintoxicación, hay cuestiones de prácticas de alimentación, hay formas de comportamiento, hay un decálogo, 10 mandamientos, hay toda una serie de rituales y meditaciones y conocimiento de la filosofía y del conocimiento de lo que le llaman el panteón hindú o lo que es lo mismo decir, a mí me gusta más decir pues las deidades y cuáles son sus cualidades y cómo se trabaja con ellas y qué tipo de rituales haces, fechas especiales en las que realizas ciertas cosas. O sea, es toda una forma de vida. Uh-huh. No es agarrar y ponerte a hacer prácticas dentro de un espacio cerrado 1 hora y ya por eso eres yogi. Uf, no sabes ni lo que estás diciendo, ¿no? O sea, la práctica de yoga va mucho más allá. Quien va y hace su práctica, inclusive regular, no por eso es un yogi. No nos engañemos. Yogi es quien se mete a la filosofía y hace la práctica y vive todas las situaciones que la misma práctica, a la que la práctica te lleva. Quien va y así vaya todos los días a su escuela y practique, ese no es un yogi. Eso es un practicante de asanas. No es un yogi. Para decir yogi te falta practicar las otras 7 ramas. Cuando tú realmente puedas decir, sí, tengo años practicando las 8 ramas o las 7 ramas o muchas de las ramas, estoy en el proceso de seguir practicando las demás y aprendiendo de las demás y llego a una forma de vida tal, ¿no? Y esto ya es mi forma de vida y, bueno, ok, podríamos pensar que es una persona que, pues sí, es muy candidata a decir, pues que es una persona yogi, ¿no? Yo no sé si a estas alturas del partido, después de 21 años, me puedo llamar yogi porque todavía me falta por practicar y aprender un montoncísimo de cosas y algunas me siguen costando mucho trabajo. En mi calidad humana, yo observo, me autoobservo y soy consciente de que mi trabajo todavía me pide mucho más. Estoy en la punta del iceberg.
¿no? Con 21 años, ahora imagínate, las personas que estudian 1 o 2 años, se certifican en 1 año y ya dicen que son yogis, híjole, no es crítica, pero sí me pone a dudar un poco, ¿no? Claro. Realmente, con todo respeto. O sea, tú no te haces yogi de la noche a la mañana. O sea, es toda una forma ya de vida que debes de adoptar, ¿no? Entonces, pues bueno, así como ahorita te doy una como reseña muy genérica de tanto los pros, los contras, beneficios y situaciones que no se hacen tan bien dentro del yoga, hermano, pues esto es como digamos que como una introducción, nada más, una leve introducción a todo lo que el mundo del yoga te puede ofrecer y ponerte enfrente, y donde cada quien tiene que estar muy alerta como para ver realmente que sí y que no dentro de la práctica, ¿no? Y buscar pues realmente personas serias, realmente personas, sobre todo, que sean congruentes con lo que predican, ¿no? Y que vayas con una persona que tenga esa conciencia y esa humildad de decir, ¿sabes qué? Me falta mucho, ¿eh? Sí, puedo ser un canal, un medio, un facilitador de conocimiento y práctica para ti, pero, o sea, yo estoy muy lejano de ser maestro, no por minimizarnos, no por tener una baja autoestima, más bien al revés. Tengo tanta conciencia de todo lo que implica esto y todo lo que implica el conocimiento profundo y tantas ramas que hay y tanta diversidad de opiniones dentro del mismo yoga, que dices, entre más le rasco por aquí y por acá, me doy cuenta que estoy en las puntas de los icebergs y que hacia la profundidad existe una cantidad inmensa de información y de prácticas que en la vida en una vida al menos no te va a alcanzar para entender, ¿no? Y para practicar todo lo que se puede practicar. Si tú llegas con unas personas, porque sí me ha tocado, que te dicen que pues ya lo saben todo y lo dominan todo, yo con toda humildad y honestidad te diría, sal corriendo de ahí. Sal corriendo de ahí, porque podrán tener todos los años del mundo en esto, pero la soberbia en muchos lados es un factor que está muy presente, muy presente. Pues así a grandes rasgos, hermano. Por un lado, la historia, bueno, has hablado de la historia, del yoga, del tipo de yoga, bueno, algo retrocedido un poquito, ¿no? Porque has hablado de todo. ¿Por qué crees que hay este cambio en el yoga comenzó con los hombres y ahora son las mujeres que llevan la batuta, ¿no? Estábamos conversando la otra vez y me decías que casi el 90% de las practicantes de yoga son mujeres. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué se da esta transición? ¿Por qué se da esta transición? Yo creo que hay muchos factores, y cada personita pues se irá acomodando en la que le quede, ¿no? Primero que nada, si ustedes observan, todas las personas que trajeron el yoga de Oriente hacia acá son hombres, porque el origen, ya dijimos, era ese. No hay maestras originales de la India que te traigan el yoga acá, ¿eh? Entonces digo, ya en la época moderna, pues igual y podríamos conocer algunos, pero inclusive si tú sigues yendo a los templos en la India, Rishikesh y todo eso, son hombres los que te lo enseñan. Partiendo de ahí, una vez que venimos acá, a Occidente, acá en Occidente, en ese sentido de la espiritualidad y de la conexión, se perdió. Nosotros como en el mundo prehispánico, sí éramos muy espirituales y éramos muy conectados con las fuerzas de la naturaleza. Ajá. Pero entonces éramos guerreros. Aquí el mundo prehispánico era guerrero, ¿no? No era sutil. Entonces era guerrero. Entonces, traemos como esa línea, y después de la invasión española, por pura persona con ese tipo de mentalidad, ¿no? Violenta, agresiva, tomadora, invasora, pues
pues no te quedan como muchas sutilezas, ¿no? Sí. Entonces no nos queda una cultura como muy sutil. Derivamos de conquistas, de guerras internas, y la misma historia nos lo habla. Aquí en México, pues luego siguieron un montón de guerras internas, ¿no? Que nos generan la revolución y luego la independencia de los mismos españoles y ¿no? Entonces, pues en Occidente, en muchos países también ocurrieron cosas muy similares. Entonces, pues de este lado estamos como más aguerridos, como más violentos, como más... y no porque allá en Oriente no hubiera eso, estaban los samuráis, estaban los Shaolin, estaban un montón de gente. Sí, pero aquí pues éramos así también. Pero allá desarrollaron esa parte sutil, esa parte espiritual, esa parte de conexión. Aunque hay prácticas, mira, en el yoga hay prácticas desde las más sutiles hasta las más aguerridas, las más fuertes, ¿no? Algunas que yo ni siquiera puedo practicar. Digo, aparte ya no estoy tan jovencito, ¿no? Yo tengo 54 años, hermano, ¿no? No sé de cuántos me vea, pero tengo 54 años. Entonces, viene esta forma de práctica y filosofía donde no debes de ser consciente, amoroso, sutil, no violento, en un mundo, ¿no? Así de machista como lo es el Occidente, tan aguerrido y tan dado a la violencia y a la guerra y a la pelea y a la conquista. Llega una práctica así, pues ¿qué dices? Ay, no. Eso es para niñas, eso es para mujeres, eso es para ancianos, que son los tabús que hasta la fecha se tienen. Esas prácticas no es para los hombres, para los lomos plateados, para los alfa, ¿no? O sea, ¿no? O sea, ¿cómo nos vamos a ver afeminados? ¿No? Nos vamos a ver, pues no sé, como mujeres, ¿no? Y entonces pocos hombres realmente le entran a este tema. Pocos, ¿no? Hasta la fecha. Y entonces, la mujer, ¿qué dice? Ve sutileza, ve cosas que van más con su naturaleza, así de, pues en lo interior, lo sutil, el espíritu, meditar, la conciencia, proyectarme, ver en mi interior, sanar mis emociones. Pues claro que les hace clic, claro que les hace clic. El hombre machista dice, no, yo que voy a andar abriendo emociones, yo que voy a andar siendo amoroso, yo que voy a andar siendo tierno, yo cómo voy a ser compasivo, yo cómo voy a ser sutil y cariñoso, ¿no? Van a decir mis amigos, la sociedad, que ya me está pasando algo con mi hombría y que, o sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Entonces yo creo que esa es una. La otra es que ya entramos en la era de Acuario, hermano. Sí. La era de Acuario trae transformaciones totalmente opuestas a como estábamos en Piscis. Conforme vaya avanzando Acuario, ahorita todavía estamos en transición y traemos rezagos, traemos lastres de la era de Piscis, ¿no? Donde hay mucho esta parte de la tristeza, de la depresión, ¿no? Entonces, pero la era de Acuario es renovación. En la era de Piscis dominó el hombre. En la era de Acuario le toca a la mujer, porque así es el equilibrio en el universo. En el universo las cosas son duales y le toca ir alternando energía masculina, energía femenina, energía masculina, y nos vamos ahí, ahora sí que equilibrando, dándole su espacio a la expresión de cada una de estas fuerzas. Entonces, el dominio masculino de la energía yang fue Piscis. Estamos en Acuario, todavía vivimos esta revoltura de ambas cosas, pero conforme vaya avanzando Acuario, el dominio de la energía femenina va a ser absoluta. Y de los hombres, quienes no nos adaptemos a esto, pues lo único que van a hacer es padecerla, como en su momento lo padecieron las mujeres. Aquí el riesgo que estamos corriendo es que hay líderes que están guiando el feminismo de una manera totalmente opuesta a como lo hicimos como lo hizo el hombre, pero de la manera contraria, ¿no? Y ahora ir en contra del hombre, de la energía masculina y de la integración y colaboración.
Si esto no lo entienden, van a caer en nuestro mismo error. La idea es que esto se equilibre y que trasciendan estos errores que nosotros cometimos. Pero la mujer va a ir ganando cada vez más terreno y eso lo estamos viendo, nos guste o no nos guste. O sea, ahora ya hay participación en la política, en los deportes, en la economía, en la salud, en el campo que quieras, en el deporte, y ahora vemos cada vez más mujeres destacando en todas estas ramas, y así será sucesivamente. Entonces, ¿cuál es ahora el papel del hombre en esta era de Acuario? Acompañamiento, sostén, protección, estar ahí al servicio para apoyar, para ir del lado de la mujer, no como antes, que iba adelante y la mujer atrás. Nada de eso. Ahora tenemos que ir buscando ambos ese equilibrio, esa integración, ¿no? Es ir al lado de la persona para ahora apoyarla y que ahora florezca, ¿no? Y nosotros estar ahí de su apoyo, viendo cómo florece y enorgullecernos en vez de verlo como un peligro o como algo que me va a quitar algo mío, ¿no? O sea, es ir cambiándonos el chip. Y entonces, ahora se están empoderando más cada vez, ¿no? Y entonces, pues sí, en este asunto que es el yoga, que busca traernos equilibrio energético, no nada más en el cuerpo energético, en el cuerpo físico, mental, emocional, psicológico, espiritual, en nuestra conciencia, pues entonces la mujer por eso domina el campo, ¿no? O sea, esa es otra de las razones por las cuales, ¿no? Y que por naturaleza, pues este yoga, al irse más a la creatividad, a la energía, a la espiritualidad, eso hace un mejor match con la naturaleza de la mujer que con la del hombre. No quiere decir que en el hombre no habemos personas que hacemos clic con eso, por supuesto que lo sabemos, pero pues los números son crudos y son duros, son datos duros, les llamamos, datos duros. Yo de verdad no le echo menos del 90% a practicantes mujeres en el yoga que respecto de los hombres. Y yo lo vivo desde hace 21 años con mis grupos de yoga. Es raro que haya un hombre, ¿eh? Es raro. Imagínate en 21 años cuántos grupos no he tenido, cuántas personas no he tenido oportunidad, ¿no? de compartirles. Uh-huh. Si en 21 años he tenido 15 hombres, igual y me pasé por mucho, ¿eh? A lo mejor unos 10. En 21 años. Wow. O sea, a lo mejor el 90% me queda corto, ¿no? Pero estoy dando un margen razonable, ¿no? Por todos los que a lo mejor en algún país practican más hombres, ¿no? Y no lo sé. Aquí en México es así, como te estoy diciendo. Al menos en 21 años de práctica dentro de mis grupos, ¿no? Claro. Se va reduciendo como un embudo la información, pero así lo he vivido yo. Eso es lo que yo he visto. En los talleres de prácticas abiertos, igual, yo veo el 90% de participantes en grupos masivos de mujeres en vez de hombres. Más mujeres que hombres. Entonces, bueno, y entonces ahora sí, cada vez más, por lo mismo, entonces son cada vez más maestras y cada vez somos menos hombres. Va a llegar un momento en el que quizás los hombres como tal, instructores, híjole, estaremos como en peligro de extinción. Seremos una especie en peligro de extinción, ¿no? Para finales de la era de Acuario. Ojalá y no sea así. Claro. Pero así como van las cosas, así lo veo. Y ojalá y no sea así, porque siempre hace falta las dos energías participando, complementándose, ¿no? Uh-huh.
Así es, hermano. No sé. Ya, continuando con esto, ya la mayoría de las practicantes son mujeres, ¿no? Y poco a poco los hombres se están alejando de esta práctica, pero eh, las personas que vayan a, a practicar yoga, ¿qué pueden esperar del yoga? O sea, un cambio espiritual, cambio material, ¿verdad? Porque tú sabes que, como estabas contando, las personas quieren verse delgadas, quieren verse fit, pero tú ya estás diciendo que esto es mucho más que eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pueden esperar las personas que vayan a practicar yoga? Mira, primero que nada, es adentrarte a un mundo diferente al que estás acostumbrado a ver. Es un mundo diferente. Cuando realmente vas a practicar yoga, cuando vas al el esnovismo, cuando vas a la cuestión meramente por moda, por elitismo, o sea, olvídalo. Entonces, para estas personas no aplica lo que voy a decir. Ok. Para las personas que realmente están buscando un cambio en su vida, vas a encontrarte con un mundo diferente, porque la práctica profunda del yoga realmente te implica cambios de vida, cambios de forma de pensarte, cambiarte el chip de una forma de ser, de pensar, de actuar, de decir, de sentir. Pues que tiene que haber cambio gradual y progresivo hasta en tu forma de alimentación y demás. Es un compromiso, es una disciplina, pero que es con uno mismo. La exigencia es de uno con uno, ¿no? No es que alguien llegue y te lo imponga. No es alguien que te diga, tienes que ir a misa todos los domingos porque si no te vas a condenar y te van a ir al infierno. No. Aquí es un tema de compromiso de ti contigo, de realmente adoptar esto como ya. El Mahadev de antes, que no se llamaba Mahadev, ese ya es mi disfraz de la Matrix que yo ya dejé colgado, donde ahora yo me reinvento, donde ahora yo me propongo tener una forma de vida y una práctica, una forma de ser y de hacer diferente, ¿no? Comenzando pues poco a poco, de manera gradual, con mis prácticas, empezar a estudiar, a leer, prepararme, meterme una certificación. ¿Por qué sí es importante meterte una certificación? Aunque no vayas a ser maestro de yoga. Es mi recomendación. ¿Por qué? Porque aprendes cosas nuevas, a ver la vida de una óptica diferente. Aprendes misticismo, aprendes de las formas de ver, de pensar de otras personas, de otras filosofías, ¿no? Que siempre van a llenarte el espíritu, van a alimentar tu alma. Las personas del día con día, tú, yo, en algún momento, estamos acostumbrados a darle 3 veces de comer mínimo a nuestro cuerpo todos los días. Pero nos olvidamos de darle alimento al alma, ¿no? Al cuerpo emocional, al cuerpo mental, al cuerpo energético, a la conciencia, ¿no? O sea, todos son cuerpos que nos integran. ¿Cómo alimentas esos cuerpos? Tú nomás te ocupas del cuerpo material y te digo una cosa, sí es muy importante el cuerpo material porque nos desplazamos en un mundo material, ok, sí, de acuerdo, pero un día este cuerpo se lo va a llevar la vida, va a dejar de funcionar, va a dejar de ser práctico. Y entonces todos tus demás cuerpos que olvidaste, ¿dónde quedan? Es lo que te va a sostener después. Entonces deberías de irlos preparando desde ahora y nadie te enseña cómo alimentarlos. Esta práctica, entonces, ¿qué te vas a encontrar? Una práctica integral, no nada más que te alimente el cuerpo. Tú vas a hacer fitness, tú vas a hacer pesas, tú vas a correr, lo que sea, qué bueno, qué padre, pero eso solo te alimenta el cuerpo. ¿Tiene algunas repercusiones en lo demás porque todo está conectado? Sí, pero no se enfocan específicamente a alimentarte los cuerpos. Eso viene como una consecuencia de sentirte bien, ¿no? Porque está integrado todo. Pero acá sí le das atención a todo. Acá alimentamos todo. Y para ello también tenemos que adentrarnos en la filosofía.
Tienes que entender el porqué de los porqués, el qué de los qués, el cómo de los cómo. Tienes que entender todo eso. Y ya que entiendes, practicarlo. El sabes el para qué, ¿no? Una vez que entiendes el qué tienes que hacer, el para qué lo tienes que hacer, el cómo, ya es más fácil, se da casi solito. Porque ya tienes una meta hacia dónde dirigir tus cosas, ¿no? Y entonces estudiar y meterte a entender estas prácticas y estas filosofías y todo lo que tiene que ofrecerte detrás, siempre sustentado por miles de años y miles de practicantes y miles de maestros, o sea, eso pues te va a cambiar tu vida de una u otra manera, sí o sí. Sí o sí. Comenzando por ser más consciente, y si eres consciente entonces te das cuenta, y si te das cuenta entonces empiezas a discernir, y si disciernes entonces vas a empezar a aislar de tu vida aquello que ya no necesitas, incluyendo cosas, situaciones y personas, incluso personas que aunque sean de tu familia, aunque, escúchame lo que voy a decir, hermano, aunque sea tu pareja, si es tóxica para ti, si te detiene tu crecimiento, si no te aporta en tu vida, vas a tener la suficiente conciencia para, ¿sabes qué? Hacer de lado todo aquello que no te haga crecer, porque el crecimiento es individual, no es en pareja, ni es en conjunto, ni es en familia. No, es individual, ¿no? Y si te quieres quedar rezagada, y ese ya es tema tuyo. Pero si tú realmente lo que quieres es crecer, el yoga es una de varias opciones que existen de crecimiento constante para que trasciendas en esta vida, para que dejes un legado positivo, para que hagas cosas que en yoga le llamamos dharmáticas, o sea, aplicar o vivir el dharma. ¿Qué es el dharma? Hacer el correcto, hacer lo que es adecuado, sin dañarte a ti, sin dañar a un tercero, y al contrario, aportarles algo o aportarte algo a ti para crecer constantemente y trascender este mundo de la Matrix, de Maya, de ilusión que nos ofrecen en charola de plata para que tú ahí te quedes estancada y estancado miles de años, cientos de vidas. La idea es trascender esto, trascender esta Matrix. La rueda del samsara. La rueda del samsara, exactamente. O sea, es trascenderla, es ser consciente de que cada una de tus acciones, de tus pensamientos, de tus sentimientos, hasta de tus omisiones, tiene una repercusión de aquí hasta el otro lado del universo. Y a través de ese actuar consciente, entonces, pues, te generas mejores opciones en la vida para que cambien para bien, para que influencies tu alrededor y aportes un granito de arena a la conciencia universal y al crecimiento y expansión de la humanidad. ¿No? No somos los salvadores de nadie, somos los depositadores de semillas de despertar en cada persona que se da la oportunidad y nos da la oportunidad de interactuar, comunicarnos y compartirnos, ¿no? Ahora sí que, a grandes rasgos, eso es lo que te puedes encontrar en el yoga. No, sí. Ya como para ir cerrando poco a poco, ¿cuál es el tipo de yoga que certificas? Mira, hay muchas técnicas de yoga, muchas. Te decía yo hace rato, hay unas muy sutiles, muy suaves, muy para gente con de determinados grupos, ¿no? Como niños, como embarazadas, como adultos mayores, como lesionados, ¿no? Hasta los yogas más fuertes. Yo particularmente, mi formación o certificación es en 3 aspectos. El Hatha Yoga, que es el origen y madre de todas las técnicas, que es un tipo de práctica femenino. Esa es otra. Mira. Es femenino,
Vinyasa Yoga, que viene siendo la parte del movimiento, la parte masculina, entonces ahí estamos en el yin y el yang, en el complemento. Mi formación es en Hatha Yoga, Vinyasa Yoga y en misticismo. ¿A qué me refiero con misticismo? Que no nada más me concreto a dar lo que de manera mundial y estándar te dan acerca de estas dos filosofías, el Hatha y el Vinyasa. Como he tenido la fortuna de aprender de varias filosofías de vida a lo largo de más de 40 años, porque mi formación empezó a los 10 años, te estoy diciendo que tengo 54. Entonces, de más de 40 años, lo que he aprendido, lo poco mucho que haya aprendido, yo voy y te lo traslado en los temas que apliquen. Yo te puedo decir, bueno, pues mira, en cuanto al yoga, pues sí, te doy lo que te dice la India de Hatha Yoga, así es la cosa, pero también te doy lo que dice Kundalini Yoga, que aunque también es de la India, lo ve de una manera diferente y lo practica de una manera diferente, y también te doy estos conceptos y estos tips de cómo se practicaba aquí en el mundo prehispánico, en Occidente, y así, y de cada tema que puedo, donde yo tengo de dónde aportarte, ¿no? Entonces yo te puedo decir, mira, esto desde el budismo, desde el tantra, desde el yoga, desde las técnicas de la nueva era y desde el mundo prehispánico, este mismo tema se ve así, 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 así y así. ¿Por qué es importante eso? Porque si tú le das más herramientas a alguien que va a ir a formar gente, va a ir mejor preparada o preparado con un mismo tema y no va a estar así cuadrado, decir, no, esto es así porque así lo aprendí y así lo enseñé y así me lo han enseñado y así siempre lo he hecho. Pues sí, pero eso no quiere decir que no haya otras opiniones, otras formas, otras prácticas, otras técnicas que también tengan algo de verdad. Entonces, entre más contexto le puedas dar tú a la gente, es mejor. Por eso incluyo en mi formación el misticismo. Porque todo lo que yo pueda saber al respecto, y normalmente les doy bibliografía, no es de que porque yo diga, no, es porque o lo he vivido, ¿no? A mí me gusta compartir más de lo que yo tengo de experiencia que lo que dicen los libros. Pero no por eso no te voy a dar bibliografía de lo que te estoy diciendo para que tú vayas y lo corrobores, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso es importante, no creerle a los maestros nada más porque son los maestros y lo dicen. No, recordemos que actualmente en el mundo ahora todo el mundo es chamán, ahora todo el mundo es coach de vida, ahora todo el mundo es angelólogo, ahora todo el mundo es tanatólogo, ahora todo el mundo comparte plantas maestras, ¿no? Ahora todo el mundo es generador de conciencia, ahora todo el mundo es despertador de la energía Kundalini, ahora todo el mundo es maestro de yoga, ahora todo el mundo es meditador, ahora todo el mundo es casi un santo. Ahora resulta, ¿no? ¿Y qué? Te fuiste a preparar 1, 2, 3 años. Pues no dudo que tengas buenos conocimientos y prácticas, no lo dudo, pero un buen maestro tiene que pasar por un montón de cosas y situaciones a lo largo de muchos años para tener una buena práctica, de ahí agarrar una buena experiencia y de ahí pues todo eso poderlo transmitir, ¿no? Entonces, pues yo ahí nada más lo que recomendaría pues es que antes de hacer una elección importante para tu vida, sobre todo para tu formación espiritual, que es para mí lo más importante en esta vida, pues sí busques, ¿no? Busques gente preparada, busques gente que realmente puedas comprobar que tiene la experiencia necesaria y también las maneras didácticas de compartirte la información. Yo me he encontrado en mi corto camino en el yoga y en otras técnicas espirituales que puede haber maestros, me ha tocado tener maestros hasta de 40 años o más en una misma técnica, pero no tienen formas didácticas para compartir la información. No saben compartir la información. Nadie duda de su conocimiento, de su práctica, nadie duda. Pero lo que sí se ve y lo que se vive muchas veces es no tienen unas formas didácticas de compartir el conocimiento, de aterrizarlo y de hacerlo entendible y digerible para la gente. Eso es diferente, ¿no? Entonces tienes que buscar varias características en un maestro. Buscar maestros que sean compasivos, que sean flexibles, ¿no? Que comprendan, que sean humanos, ¿no?
tenemos por ahí un caso y está en Netflix, no lo digo yo, está en Netflix, búscalo, es un documental de unos 45 minutos de la vida de un maestro que se llama, y vive todavía, Bikram, ¿no? Ajá, Bikram, y así se llama el documental, no te voy a decir, te invito a que lo veas y te des cuenta de lo que te estoy hablando. Y era uno de los vacas sagradas de la India, y sigue aquí, y sigue metiendo gente y haciéndose millonario en el mundo. Uh-huh. Sí, pero mucha gente desconoce lo que hay detrás, ¿no? Uh-huh. Entonces vale la pena ver ese documental para que te vas a sorprender. Entonces, o sea, no, en conclusión, en este sentido, yo te diría, quédate donde tu alma resuene. Uh-huh. Ahí quédate. Donde tu alma se sienta a gusto, tranquila, motivada, incentivada, donde sientas que brillas, ¿no? Donde sientas ese llamado, ahí quédate. Ya no le estés buscando. Hay personas que quieren ser aprendices de todo y maestro de nada, ¿no? Y se quieren meter a 100,500 cursos de todo y no aplicas nada en concreto. Sí. Yo no, de verdad, no recomiendo eso. Donde te sientas a gusto y quédate, y ahí haz la maestría. Ahí hazte maestro, y ahí practica, y ahí desde ahí comparte con amor. Desde ahí sirve con amor, sin esperar, ¿no? Desde ahí hazlo, ¿no? Entonces más vale que te especialices en una cosa y lo lleves a cabo, y desde ahí siembres semillas y desde ahí generes un servicio a la humanidad, que tener colgados 20,500 diplomas en tus paredes y que no apliques nada de eso. Entonces el conocimiento es estéril. Claro. Eso solamente se llama egoteca. No sirve para otra cosa. Eso es una egoteca, ¿no? Sí, sí. ¿Y a quién le sirve? A nadie. Ni a la persona. Así te la pongo. Sí, entonces, sí. No. Aprende una cosa y apréndela bien y compártela lo mejor que puedas desde tu interior, desde el corazón. Y eso es mucho más valioso que todos los cuadros que te encuentres en la biblioteca de una persona y que no haga nada, ¿no? Eso sería pues ese es mi punto de vista. No sé si sea muy crudo o muy cómo, pero pues eso es lo que me ha enseñado la vida. Claro. O sea, ¿no? Finalmente. No, sí. Y tú estabas hablando de que tenías, o a veces haces cursos online. ¿Hay alguno que viene o no viene? Es que eso depende de la demanda. Por ejemplo, el año pasado solamente tuve una chica de Alemania, ¿no? En Alemania. Uh-huh. Hace 2 años fueron 3 personas del Perú. No, mira, del Perú. Entonces, también hace 2 años, 3 años, tuve chicas de aquí mismo, de México, pero de otros estados de la República, porque México es muy grande. Entonces, uh-huh, de muchos estados, de algunos estados de la República, ¿no? Pues sí, entonces nos teníamos que conectar en online, porque hablaban de uno que se llama Campeche, que está hasta el suroeste, otro que estaba hasta el norte, que se llama Nuevo León. En fin. Entonces sí, a veces me tocan de otros lados. Pero pues es ahora sí que sobre demanda. O sea, la verdad es que cuando a alguien le interesa y le toca, me encuentra y nos encontramos y lo hacemos. Honestamente yo no me promociono. Ahorita anda queriendo hacer un proyecto conmigo una chica que conocí en Chile. Uh-huh. Y pues estamos trabajando en un proyecto donde a lo mejor vamos a crear ahí una plataforma, pues para esto, para hacer formaciones allá, y ella conecta con gente de muchos lados. Pues ella es la que se está encargando, la verdad, de todo. Yo no tengo ni tiempo para eso, la verdad. A mí nada más simplemente me piden colaborar, ok, lo hacemos, busco un espacio y trato de hacerlo en ese tiempo, y luego me voy a hacer otras actividades, porque pues la verdad es que no me da tiempo, honestamente, ¿no? Me imagino. Sí. Bueno, ya cerrando la charla, conclusiones, tics, ¿qué nos quieres dejar, a la comunidad acá de Max Transformación? Con mucho gusto. Que mira, si tú eres un practicante o una practicante de yoga, no te quedes con las
posturas, las prácticas dentro de tu hora, hora y media, 2 horas que practiques cada vez que vas a un lugar, a un espacio. Trata de llevar estas posturas a la vida cotidiana. El verdadero yoga se aplica en el día con día. El tapete, el mat de yoga, no es el mat que tú usas para ponerte encima y ahí hacer posturas. Ese no es. El verdadero mat es la vida misma. Ese es el mat. Las asanas que te enseñan a hacer, donde te hacen que practiques fuerza, resistencia, equilibrio, elasticidad, todas esas cosas, es en la vida cotidiana donde debes de ponerlo en práctica. La flexibilidad la tienes que hacer acá afuera, contigo mismo y con las personas. La resistencia la tienes que hacer contigo mismo y con las personas, ¿no? No sucumbir, no arrojar la toalla, como decimos aquí en México, ¿no? O sea, no desmotivarte, no desistir a la primera de cambio, al primer vendaval que veas que viene. Ujú. La fuerza de voluntad es estar ahí constante con una disciplina, con una paciencia y con una perseverancia en tus cosas, que las tienes que hacer allá afuera sí o sí para que logres el éxito, ¿no? O sea, el equilibrio, pues tienes que buscar el alimento de todos tus cuerpos, ¿no? Solo así se logra el equilibrio, ¿no? Activando tu energía femenina y masculina, reconociéndolas ambas, honrándolas ambas, poniéndolas en práctica ambas. Entonces todo eso se pone en práctica afuera, no en el mat. El mat solo es el laboratorio. Es el laboratorio donde experimentas, donde practicas, donde vas a prueba y error, donde te vas conociendo, donde vas perfeccionando. Pero afuera es donde se lleva a cabo la verdadera práctica del yoga, no en las clases, ¿no? Entonces esa sería mi aportación. Y para quienes quieran formarse, pues dejarles la invitación a que me busquen en mis medios, me contacten o lo que sea, y con mucho gusto trabajamos en tu persona, ¿no? Acá en la descripción de esta charla vamos a poner tus redes sociales. Muchas gracias. Facebook, tienes Facebook, Instagram y YouTube también, ¿no? Tengo canal de YouTube, sí, tengo Facebook, tengo Instagram, cuenta personal y la cuenta de la escuela que es Dharma Yoga MX, sí, marca registrada. Acá en la descripción va a estar para quien quiera contactarse con el maestro Mahadek. Ahora, ya para terminar, voy a hacerte una pregunta. ¿Qué es la felicidad para ti, maestro? La felicidad es una actitud, es una actitud, es un estado. Es un estado que te generas, que te puedes generar de dos maneras. Una esporádica que tú ni piensas, que te llega por alguna situación y eso cambia tu estado de ánimo. Y una que es de la que se trata de que trabajemos, que es la de manera consciente. La felicidad no la puedes mantener, digamos, constante. No puedes, es imposible que tú digas, el 100% de mis 24 horas del día, de mis 365 días del año, de mis 54 años que tengo, soy feliz. No es cierto. Por eso son estados esporádicos, pero que si tú trabajas de manera consciente, sí te puedes generar formas de vida que parten de una base que se llama la paz. Paz. Antes que otra cosa, primero tienes que generar paz dentro de ti. Es el mejor estado en el que sí puedes permanecer más tiempo, estando en paz, tranquilo, tranquila, en general. Aunque haya cuestiones de la vida cotidiana, sí, pero tú lo tomas cuando le metes la conciencia. Yo diría que inclusive la conciencia está todavía más abajo, como una cama que sostiene una siguiente capa que es la paz. Y de la paz ahora sí, ¿no? Te puedes dar tiempo para tratar de entender. No te digo el amor, te voy a decir por qué. Porque el amor todavía no lo terminamos de entender el ser humano, ¿sabes? Sí. Es algo que nos cuesta trabajo y que confundimos con muchas otras cosas, menos con lo que es el verdadero amor. Pero estando en paz, te permite entonces dedicar tiempo, situaciones, prácticas a entender cosas y a crear cosas, a entender cosas como el amor y a establecer bases para otros estados de ánimo que te llegan
como es la felicidad. El yoga nos dice que tú debes de permanecer en paz, que debes de permanecer estable, que ni te debes de sobreexaltar con los éxitos o la felicidad, ni tampoco te debes de dejar ir hacia abajo con los fracasos o con las situaciones adversas, que tú debes de tratar de buscar el punto medio, el equilibrio, como lo dice la filosofía budista, el punto medio. No quiere decir que seas como un robot, como un poker face, no, nada que ver con eso. Es simplemente no me exalto ni me vanaglorio con los éxitos, ni tampoco me enfurezco, me entristezco, me deprimo o me dejo ir hacia abajo con las adversidades de la vida. Ambas tienen su importancia y tienen sus momentos para atenderlos, para vivirlos, pero de una manera no excitada, ni hacia un lado ni hacia el otro, ni excitada ni deprimida. Entonces, eso lo logras con un estado pues de paz, de tranquilidad, de conciencia estable. Y entonces, ¿qué buscamos? Desde ahí, entonces sí podemos darnos cuenta que existe la felicidad. Pero aquí viene una parte filosófica, hermano. La felicidad no se da nomás así porque sí. Para que tú sepas distinguir un estado de felicidad, entonces también tienes que conocer la otra parte. Porque si no, entonces, ¿cómo distingues una de la otra? Es como la oscuridad siempre va a estar a expensas de la luz, ¿no? Va a formar parte de cualquier ser humano, el que me digas, tiene sombras y tiene luz. De la misma manera, entonces, para que haya felicidad tiene que haber situaciones en la vida que no te hayan hecho tan feliz, que te hayan llevado a estados bajos de conciencia y de vibración, de tal manera que entonces tú puedes entonces tener acceso a este conocimiento, a esta comparación y a esta vivencia de lo que es la felicidad, para entenderla bien en su completa naturaleza, ¿no? Y para no confundirla con la alegría. La felicidad es un estado más estable y más profundo, más alargado, ¿no? Entonces, buscamos ese estado que parte de estar, ¿qué? Bien y en paz contigo mismo. Si tú estás bien y en paz contigo mismo, y de ahí tratas en conciencia de irlo generando, a expandirlo hacia el mundo, entonces y solo entonces eres feliz. Porque hay personas que basan la felicidad en lo material no tiene nada que ver con la felicidad, nada que ver. La felicidad tiene que ver con un estado de conciencia. Y el mejor estado de conciencia que puedes tener, insisto, es estar en paz, estar tranquilo contigo. Y si estás así, en consecuencia, de manera natural y sin esfuerzo, vas a estar feliz. Porque entonces no te enganchas todo el tiempo con las preocupaciones del mundo cotidiano. Las atiendes en conciencia, las atiendes. Y puedes tener picos. Pero en general eres una persona que logra dominar esos estados de estrés. Tú estás dominando la Matrix, tú estás dominando tu mente, y no al revés, no la Matrix te domina a ti, ni estás a expensas de lo que quiera tu mente. Entonces ese estado de felicidad, pues sí, qué padre, es uno de tantos que puedes tú de manera consciente irte generando. Pero primero tiene que haber unas bases abajo. Esa es mi creencia, al menos de lo que mucho o poco he vivido en este sentido, ¿no? Yo también pienso que la felicidad está en la paz, ¿no? En la paz interior, ¿no? Porque sí. Estando en la paz interior, puedes estar en paz afuera, ¿no? Con otros humanos, ¿no? Son parte tuya también, sí. ¿o no? Sí, la felicidad viene siendo como una arista del diamante que es la paz, ¿no? Sí, sí. Así más o menos lo veo. Sí. Bueno, quiero volver a agradecerte, maestro Mahadev, por haber aceptado esta invitación y habernos compartido en esta charla algunas cosas del yoga que realmente yo por lo menos no lo sabía. Trato de estudiar lo mucho también, igual que tú, pero hay cosas que también se nos escapan. Bueno, claro. Pero para eso están los maestros, para que nos enseñen y nos puedan aperturar nuevas herramientas, facilitar nuevo conocimiento, ¿no?
Y Siempre también, hay algo nuevo que aprender, perdón que te sí, interrumpa, hermano. Siempre va a haber algo nuevo que aprender, siempre. sí, 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 eso es verdad. Y bueno, como te decía, para quien quiera contactar al maestro, acá abajo vamos a dejar las redes sociales. Y Gracias. por mí eso es todo. No sé si quieres decir algo. Pues un placer, de verdad, y muy agradecido con este espacio que me has permitido, en el que me has permitido compartir, hermano. Un gusto haber coincidido en este espacio-tiempo. Eh, y pues agradeciendo a tu público que nos hace favor de vernos, de dedicarnos un momento de su tiempo, que es muy valioso. Y pues aquí a sus órdenes, para estar en contacto, para compartir, para, si se puede en algún momento también, ¿por qué no? Pues para charlar. Y pues si alguien quiere adentrarse en estas filosofías, pues con mucho gusto lo podemos charlar y estoy aquí a sus órdenes y a su servicio, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, Muchas gracias. me A ti también, despido. hermano, sobre todo por la invitación. Gracias. Me despido con todos. Bye, bye, maestro. Muchas gracias. Gracias, bonita tarde. Igualmente. Gracias.